Hola mis queridos hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes, amados hermanos, donde quiera que se encuentren y que están en este día conectados, sintonizándonos para escuchar la palabra de nuestro Señor. La cual dice así, allí en el Salmo número 22, versículo 23 dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, estamos, Padre Celestial, en este momento, Señor, aunque lejanos todos, Padre Celestial, en un solo espíritu, bendito Dios, para alabarte y bendecirte, Señor, para reconocer que tú eres nuestro único Dios y Salvador. Bendito Padre, sabemos de tus misericordias, Señor, porque te has manifestado en nosotros. Tu gracia poderosa, Padre Celestial, nos ha acompañado, Señor. Bendito Padre, te rogamos que perdones nuestros pecados, Señor, que nos restaures, Padre Celestial. Oh bendito Dios, y que nos acompañes durante este culto de adoración. Habla a nuestros corazones, Padre Celestial, para la edificación en nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, por cada uno, Señor, de los hermanos que va a escuchar este culto, que va a escuchar estas palabras, Padre Celestial. Bendito Dios, guíanos, Padre Celestial, en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos una vez más. Amén. Que el Señor... Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él es victoria, reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordena
arrebatar hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Leo en Filipenses 2, versículos del 14 al 18. Dice así: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, ahora vamos a pasar al mensaje de hoy, que está basado en la serie de sermones que estamos haciendo acerca de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y bueno, ya ustedes han escuchado a nuestra hermana como ha leído el capítulo 2, versículos desde el 14 al 18 de los filipenses. Amados hermanos, en la vida, en todas partes, y todos nosotros nos quejamos, ¿ah? Y es algo que tenemos la tendencia a hacer siempre. Nos quejamos, y nos quejamos del clima, nos quejamos de la política, nos quejamos de nuestros trabajos, nos quejamos del tráfico, de nuestra salud, de la música, en la iglesia podríamos decir, de la temperatura, nos quejamos de los temblores, ¿ah? De cualquier cosa nos quejamos, amados hermanos. Y bueno, el apóstol Pablo, ¿ah? Nos acaba de decir, ¿se acuerdan en el mensaje anterior de la semana pasada? En los versículos 12 y 13, que trabajemos en nuestra salvación, no para nuestra salvación, sino en nuestra salvación. Debemos obrar externamente lo que Dios ha obrado internamente, o sea, tenemos que hacer cosas. Debemos llegar a ser como Cristo, debemos llegar a ser imitadores de Cristo. Una forma que podemos trabajar en nuestra salvación es hacer todas las cosas sin quejarnos, ni discutir tampoco. ¿Ah? Y también debemos dar gracias al Señor, ¿ah? En todo. ¿Ah? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, como dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Bueno, es posible. Sí, es difícil, pero es posible hacer esto sin y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, debemos hacer todas las cosas sin quejarnos ni discutir. Pero primero veamos lo que dice el versículo desde un principio. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Ustedes se preguntarán dónde está la palabra quejarse aquí. Aquí la vamos a ver. Entonces dice, hacer todo. ¿Ah? Aquí empezamos con un verbo en su forma imperativa, hacer. ¿Hacer qué cosa? Todo. ¿Ah? Y ustedes me dirán, es que todo, a lo mejor en el griego dice, tal vez no sea todo, ¿ah? Pero si las cosas, amados hermanos, y si vamos al griego, vemos que todo es todo. Aquí no hay ningún misterio, no hay nada, sino que es literal. Todo, dice, es todo. Hacer todo sin murmuraciones. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de las murmuraciones, estamos hablando de un término griego, ¿ah? Que es difícil de pronunciar, se llama gangiusmos, algo así, ¿ah? Que es una palabra onomatopeya. Si ustedes no saben lo que es una palabra onomatopeya, quiere decir que son aquellas palabras creadas a partir de un sonido natural. Por ejemplo, cuando aúlla un lobo, au, ¿ya? Entonces la palabra aullar es semejante al sonido del aullido de un lobo. Aullar. Miau de los gatos, maullar, que es parecida.
Entonces, esta palabra tiene que ver un poco con las murmuraciones, el hablar así, hablar en voz baja, pero tiene también la característica que es de queja. ¿Ah? No es hablar solamente por hablar, sino que hablar quejándose. ¿Ah? Generalmente las murmuraciones tienen ese ingrediente, hablar quejándose de algo. Y es por eso que también algunas versiones bíblicas, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, en vez de poner la palabra murmuraciones, dice háganlo todo sin quejas ni contiendas. Sin quejas ni contiendas. Y la mayoría de las versiones bíblicas modernas, las últimas, traducen en vez de murmuraciones contiendas, queja. ¿Ah? Entonces, amados hermanos, quejarse es gruñir. ¿Ah? Probablemente sea uno de los pecados más tolerados que hay para todo el mundo cristiano. De hecho, muchos de nosotros ni siquiera lo consideramos pecaminoso porque toda la gente lo hace. Pero es, mis queridos hermanos, desobedecer directamente a Dios cuando nos quejamos. Sí. Puede que no le guste que Dios se sienta ofendido por estas cosas. Pero ustedes, mis queridos hermanos, y yo, tenemos que aceptarlo. A Dios no les gusta que nosotros nos quejemos. Cuando nos quejamos, estamos siendo como los hijos de Israel cuando Moisés los condujo por el desierto, fuera de Egipto. ¿Ah? Dios los juzgó severamente por sus quejas. Allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9 al 11 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, hablando de los judíos en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Estas son palabras del mismo apóstol Pablo, pero a la iglesia de los Corintios. Amados hermanos, quizás ustedes estén pensando, bueno, todos nos quejamos y ese no es un pecado tan grande. ¿Ah? Pero no podrían estar más lejos de la verdad si piensan así, porque en el versículo que acabamos de leer vemos que Dios mató a los murmuradores en el desierto. Los mató. Entonces, Dios es muy serio acerca de las quejas. ¿Ah? Y para acentuar el punto de Pablo sobre los santos de Corinto agregó lo siguiente: estas cosas, o sea, las murmuraciones o los murmuradores, ¿ya?, les sucedieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra instrucción sobre quienes han llegado los fines de los siglos. 1 Corintios 10 y 11. Los mismos textos que vimos recién. Necesitamos aprender de este ejemplo que Dios nos da. Odia las quejas. Y odia todas las quejas. Le resultan a él muy ofensivas las quejas de los cristianos o de sus hijos. En Santiago capítulo 5 versículo 9 dice: hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. O sea, esto tiene un alcance más allá de lo que es la relación entre Dios y el hombre, sino que también alcanza la relación entre los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque al principio dice todo. Por eso es que yo hacía harto hincapié en la palabra todo. Hágalo todo. ¿Ya? Necesitamos luchar contra este pecado, hermanos, con la ayuda también de nuestro Señor. Entonces deberíamos poner toda nuestra confianza en el Espíritu Santo, toda nuestra confianza en el Señor. Y estos versículos vienen justo después, como habíamos dicho, de la sección sobre la santificación. Cuando hablamos de trabajar cuando el apóstol, sino que el apóstol Pablo habló de trabajar en la salvación.
no estamos trabajando para la salvación, sino que en la salvación y buscando la santidad, el temor de Dios, estamos haciendo todo lo posible por vivir piadosamente, y una forma de hacerlo es esforzarnos en no quejarnos. Incluso si nosotros somos salvos, porque estamos hablando aquí entre cristianos, necesitamos mucho esfuerzo para dar la muerte a este pecado. Se necesita mucha oración y mucha confesión y mucha disciplina y mucha práctica. ¿Cómo se mejora en algo? Bueno, practicando y estar agradecido por todo y no quejarnos por nada. Ustedes se preguntarán por qué el Señor odia tanto quejarse. Porque es una falta de humildad. ¿Recuerdan el versículo 8? La palabra de Dios nos llama a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Quién se humilló? ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? ¿Quién se humilló? ¿Ya? Y vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. Se humilló y dejó la gloria del cielo para convertirse en hombre. ¿Ya? Cuando nos quejamos, eso no es humildad. Tengan en cuenta que nuestro Señor Jesucristo siempre es llamado el Cordero. Y ustedes sabrán que los corderos cuando son llevados al matadero, cuando van a ser muertos, no se quejan. Nuestro Señor Jesucristo jamás se quejó de su suerte. Siempre fue humilde, siempre fue obediente. Entonces, el quejarse es todo lo contrario. Estamos actuando como si mereciéramos algo mejor, cuando en realidad merecemos algo mucho peor. Y esta actitud es muy ofensiva para el Señor. Pero no solamente habla de las murmuraciones y las quejas, sino que también dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. No solamente debemos evitar estas quejas, sino que también las contiendas o las disputas. Entonces no debemos mezclarnos en las disputas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que también tampoco debemos mezclarnos en discusiones. La palabra se refiere a nuestra actitud interna hacia el Señor, primeramente. Cuando estamos molestos con Dios por permitir que las circunstancias entren en nuestras vidas. Lo cuestionamos. Sentimos que no está siendo justo. Y discutimos y hacemos contiendas. Discutimos con Él acerca de cómo no merecemos eso. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y la queja lleva a la discusión. Cuando, amados hermanos, todos merecemos cosas mucho peores. Recordemos, amados hermanos, que el ser humano merece el infierno. Y el Señor ha tenido misericordia con nosotros. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Entonces, y esto conduce, amados hermanos, a un espíritu de amargura. Se rechaza que Dios es soberano, la providencia, y conduce a todas estas quejas externas. A menudo vemos, por ejemplo, al rey David haciendo esto en los Salmos. Vemos a Job también hacerlo. Y esto muestra que eran seres humanos. Cuando vemos los personajes bíblicos no eran tan distintos a nosotros. No eran tan distintos a nosotros. Tenían sus debilidades. David las tenía. Job las tenía. Pero el hecho de que ellos hayan quejado no significa, o que hayan discutido a Dios, no significa que sea lo correcto. Todo lo contrario, por supuesto.
Dios no puede admitir pelea, ni podemos pelear con el Señor. ¿Ah? Debemos pedirlo a Dios que nos ayude a ser diferentes. Necesitamos arrepentirnos de esa actitud de quejarnos y murmurar, o sea, y tener contiendas con Él. ¿Ah? Tenemos que llevar cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que disciplinar nuestras mentes para recordar que Dios es bueno, ¿ah? Y soberano sobre todas las cosas, sin disputas, sin quejas. ¿Ah? Ese tiene que ser nuestro temperamento. Luego el versículo 15 dice, para que seamos irreprensibles. Esto no significa que seamos perfectos, ¿ah? Pero bueno, significa que cuando nos mira el mundo, vea que nosotros tenemos una conducta íntegra. Amados hermanos, como cristianos, nuestro testimonio es importante. ¿Ah? No estamos guardando nuestro testimonio cuando nos quejamos, cuando estamos en contiendas. ¿Ah? Los incrédulos siempre están al acecho, y los paganos también, mirando todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Y debemos actuar como hijos de Dios, nos guste o no nos guste. ¿Ah? Los niños, como ejemplo, son el reflejo de sus padres. ¿Ah? Y cuando los niños se portan mal, avergüenzan a sus padres. Si nosotros como hijos de Dios estamos portándonos mal, estamos quejándonos, estamos en contienda, hacemos que Dios se vea mal. ¿Ah? No que nosotros nos veamos mal, sino que Dios se vea mal. Entonces, la razón por la que Dios nos creó es para glorificarlo a Él, para que Él se vea bien. ¿Ah? Entonces, ya que somos salvos, amados hermanos, ya que el Señor ha tenido misericordia con nosotros, por lo menos debemos hacer que nuestro Padre Celestial se vea bien ante los ojos del mundo. ¿Ah? Entonces, cuando nos quejamos de Dios y como hijos de Dios, estamos olvidando nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestro Padre es el Rey de Reyes. ¿Ah? Y Él se merece toda la gloria y la honra de parte de nosotros. También vemos que debemos ser sin mancha en medio de una generación torcida o una generación maligna y perversa. Dice la palabra sin mancha en una generación maligna y perversa, pero otras versiones dice torcida. Esto significa que debemos ser un soplo de aire fresco, ¿ah? En este mundo contaminado. Ya hemos visto por las noticias todas las cosas que suceden en este mundo, toda la corrupción que hay. La corrupción ha aumentado mucho en este último momento. El mundo está totalmente torcido, ¿ah? Y el mundo tampoco tiene reglas para vivir. ¿Ah? No existen los absolutos. Vivimos una época postmoderna donde la gente rechaza los planteamientos absolutos. Por lo tanto, ellos están torcidos, ¿ah? Están totalmente a la deriva. Entonces, estamos en medio de este mundo. ¿Ah? Dios nos ha dejado aquí para que nosotros seamos influencia en este mundo. Él podría habernos llevado inmediatamente, nos hubiera convertido a su redil, ¿ah? Nos hubiera llevado al cielo, pero no, Él nos ha dejado aquí. Nos ha dejado aquí para que nosotros estemos en este mundo. Tenemos que estar en este mundo y tenemos que ser, podríamos decir, influencia en este mundo. Muchos cristianos quieren aislarse,
durante mucho tiempo ha habido grupos de cristianos que han querido aislarse. Tenemos en cierta forma en la época medieval los monasterios. Muchos cristianos querían meterse en los monasterios porque querían no contaminarse, querían aislarse del mundo porque el mundo era malo para vivir. ¿Ah? Y todavía existen esos monasterios donde existen los frailes, donde existen los claustros, donde se encierran para toda la vida. Como también dentro del mundo evangélico tenemos también algunas colonias y algunos hermanos que dicen no, que hay que alejarse del mundo. No, no podemos alejarnos del mundo porque el Señor nos ha puesto en este mundo para poder ejercer una influencia, para poder ser luz del mundo y sal de la tierra. Luz en este mundo y sal en esta tierra. Entonces no podemos aislarnos del mundo, debemos brillar como luces en este mundo. ¿Ah? ¿Ah? Y entonces debemos ser como estrellas, ¿ah? Cuando brillan en el firmamento, ¿ah? Brillan durante el día, pero nadie puede verlos porque hay luz, pero cuando se oscurece se pueden ver las estrellas. Cuanto más oscura es la noche, más brillante y brillan las estrellas. Y en ese momento, cuando está el mundo en oscuras, ¿ah? Porque si el mundo fuera claro, y estamos hablando en una metáfora que podríamos decir claro en el sentido de un mundo que fuera cristiano, por ejemplo. No, el mundo no está cristiano, no es cristiano en este momento, el mundo está lejos de Cristo, el mundo está en oscuridad. Y en esa oscuridad tenemos que ser como estrellas que brillan en la noche. ¿Ah? Entonces, y allí tenemos que entregar el eficaz mensaje y testimonio. Nosotros testimoniar, nosotros ser el reflejo de nuestro Señor para el mundo. Mucho se ha dicho, y yo he sido muy crítico sobre eso, que muchas personas dicen, incluso los cristianos, dicen, a mí no me importa lo que los demás piensen o digan de mí. La verdad es que eso es un error. ¿Ah? Porque si nosotros somos embajadores de Cristo, si nosotros pretendemos ser sal y luz, sal de la tierra y luz del mundo, si nosotros tenemos que reflejar la imagen de Dios y nuestro Señor Jesucristo en la tierra, entonces no podríamos pensar de esa manera. Muchos dicen, no, que el que dirán aquí, que el que dirán, no importa, yo vivo como quiero. No, así no es la cosa. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos cristianos, tiene una gran importancia el testimonio de nosotros. Es importante lo que la gente vea en nosotros. Tenemos que reflejar a Cristo. Tenemos que glorificarlo a Él. Como nosotros, como cristianos, tenemos el deber de glorificar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra sociedad que está total y completamente corrompida o corrupta. Así que ese es nuestro llamado, amados hermanos. Allí la palabra de Dios dice, dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio, dentro de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Tenemos que ser luminarias en este mundo. Resplandecéis como luminares en este mundo, lo dice literalmente. Y luego el texto agrega lo siguiente: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entonces, nuestra tarea es regocijarnos en lugar de quejarnos. Pablo dice que incluso si es derramado como libación, o sea, si es llevado a la muerte y muere, él se regocijará. Y está animando a los creyentes a regocijarse con él en cualquier circunstancia en la que se encuentren.
¿Ah? Pablo está en la cárcel. Pablo sabía que la muerte era una posibilidad real para él. Eso es lo que quiso decir cuando, aunque sea derramado en libación. ¿Ah? Derramado en libación es derramar un líquido de manera ritual, podríamos decir. Cuando somos salvos entregamos nuestras vidas a Cristo. ¿Ah? Nuestras vidas a Cristo. Eso significa que le damos el derecho a, a, a hacer lo que quiera con nosotros. ¿Ah? Lo que crea conveniente. ¿Ah? Bueno, Él tiene ese derecho, siempre lo ha tenido. Pero reconocemos nosotros ese derecho cuando el Señor nos convierte, cuando nos llama. Entonces eso significa que tenemos que dar el 100% a nuestro Señor. ¿Ah? Y debemos regocijarnos cuando Dios nos perdona la vida. ¿Ah? Debemos regocijarnos cuando Dios nos quita la vida. Entonces Pablo le dice, si oyen que he sido liberado, regocíjense. Si escuchas que me han matado, regocíjate. Estoy parafraseando. En cualquier caso, dice Pablo, regocíjate. Entonces, ahora Pablo nos dice cómo podemos regocijarnos. Ahí en el versículo 16 dice, asidos a la palabra de vida. ¿Ah? Asidos, que quiere decir tomados, ¿ah? O sujetados. ¿Ah? Y cuando dice asido es como tomarse, como colgarse, como aferrarse. Eso es lo que quiere decir asidos, ¿ya? La palabra de vida es un término que se refiere específicamente al Evangelio. ¿Ah? El Evangelio es la palabra que trae la vida nueva y el mensaje nuevo para todas las personas y la vida espiritual, ¿ah? Nueva para todas las personas. ¿Ah? Entonces tenemos que estar asidos a esa palabra de vida porque esa palabra nos va a ayudar a todos nosotros en todo momento a llevar una vida sin quejarnos, sin murmuraciones, sin contiendas, a hacer, podríamos decir, lo que habíamos leído ahora, a llevar una vida íntegra, irreprensible frente a todos los demás. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Asidos, tomados y aferrados a la palabra de Dios siempre. ¿Ah? Esa palabra preciosa, esa leche espiritual que es para nosotros. Entonces tenemos que estar siempre asidos o tomados de esta palabra. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar gozosos. Dice, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo sentía este regocijo de estar asido a la palabra de Dios, de estar contento a pesar de toda la suerte que estaba teniendo. Amados hermanos, los tiempos hoy día son malos. Los tiempos no solamente son corruptos, sino que también estamos enfrentando una pandemia. Estamos enfrentando un deterioro en todo lo que es la ecología, todo lo que es la tierra. Estamos enfrentando problemas económicos. Estamos enfrentando problemas sociales. Son cosas muy graves. Guerras en todos lados. Una decadencia social en todas partes. Entonces, amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos estar tomados de la palabra de Dios. Necesitamos estar conforme con lo que Dios nos ha puesto, a no quejarnos frente a Él, a estar en plena comunión con Él, o sea, sentirnos conectados con nuestro Entonces, hermanos, Señor. Para resumir un poco todo lo que hemos visto, entonces nuestro temperamento no es quejarse ni discutir. Nuestro testimonio es ser irreprensibles. Hijos de Dios sin tacha, resplandecientes como luces en este mundo oscuro, tomados de la palabra de Dios para así regocijarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para también glorificarle a Él como se merece. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí la palabra de Dios.
nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Bien, hermanos, así estamos llegando al final de este culto de adoración, y recordarles a todos ustedes que los días viernes tenemos la reunión de oración vía plataforma Meet, y quedan todos invitados a esta reunión de oración, y ojalá todos se puedan incorporar, porque es importante que toda la iglesia esté unida orando más en estos tiempos. También les invito a escuchar la radio alternativa FM de Huasco los días jueves a las 21 horas, donde tenemos nuestro programa de radio. Bien, entonces vamos a terminar con la impetración de la bendición apostólica, que dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, amados hermanos, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.